Jóvenes, buenos días. Bueno, hoy día 117 de noviembre vamos a tomar lista. A ver, atentos por favor. Núñez Machaca, Presente, profesora, buenos días. buen día. Lozano Ramos. Lozano Ramos. Mamani Ruiz. Mamani Ruiz. Anco Salas, Presente, profesora, buenos días. buen día. Esterripa Panta. Esterripa Panta. Espinosa Turpo. Espinosa Turpo. Ordóñez Coricaza. Ordóñez Coricaza. Vargas Tonco. Presente. Listo. Gómez Tito. Presente, profesora. Ok. Palo Llanos. Palo Llanos. Acochura. Presente, profesora. Ilcanqui Yacutipa. Ilcanqui Yacutipa. Díaz Arapa. Díaz Arapa. Acosta Zárate. Acosta Zárate. Román Canaza. Presente, profesora. Listo. Quispe Cutipa. Presente, profesora. Ok. Cana Remache. Presente, mis buenos días. Buen día. Salinas Rivero. Salinas Rivero. Cajmavilca. Cajmavilca. González Jara. Presente, profesor. Ok. Vargas Rivera. Vargas Rivera. Apaza Rodríguez. Apaza. Y finalmente Cueva Navarro. Cueva Navarro. Nada, listo, jóvenes. Entonces, no se olviden siempre de también colocar su asistencia en el aula virtual. En el aula virtual también ya está todos los temas que hemos hablado durante esos meses, es que todo el mes de octubre. Están las sesiones, en este caso ustedes pueden descargar el PDF, como también pueden observar pueden escuchar nuevamente las grabaciones que hemos realizado, ¿no? Aquí están todas las grabaciones. Y arriba está todos los PDFs que hemos hablado en este caso de la segunda fase. Solamente nos falta lo que son materiales semiconductores y termina la segunda fase. Entonces ya estaríamos empezando de aquí para el día viernes, el próximo viernes, la tercera fase. ¿Listo? Comunicarles siempre, ¿no? De que el director ya nos informó de que las clases ya no se van a extender. Sí, posiblemente ya no se van a extender, van a ser hasta diciembre y por lo tanto nosotros prácticamente tenemos que correr. Bueno, más que todos los otros docentes, ¿no? Que no están haciendo de repente en forma virtual. Posiblemente vengan los sábados o de repente hagan también en forma híbrida.
viene en presencial, como también hace sus clases virtuales, porque hay muchos docentes que están trabajando en otras universidades o tienen sus empresas, ¿no? Entonces, de repente, sábados no les queda el tiempo para realizar eso. Entonces, nosotros estamos bien hasta ahorita, solamente cuántas fechas nos faltan, prácticamente nos faltan 4 sesiones nada más. ¿Dónde está el sílabus? Profesora, disculpe, ya tomó lista porque no me entraba el DUTIC. Sí, ¿cuál es su apellido? Ripapante. Profesora, a mí también no me deja entrar. Ya, ¿cuál es su apellido? Vilcanqui Yakutipa. Ya está. A ver, ¿dónde está el sílabus? Quería ver. Estamos en lo que es materiales compuestos que vamos a hacer hoy día y solamente nos queda el tema de materiales semiconductores, que obviamente se va a dictar la próxima semana, el lunes, ¿no? Entonces ahí ya termina lo que son la segunda fase. Para la tercera fase nos queda solamente 3 días prácticamente, ¿no? Si es que lo realizamos eh, en un solo día este tema, un solo día este tema y sucesivamente este tema. Entonces nos quedaría solamente 4 días o 2 semanas en este caso. Para el lunes hacemos lo que son semiconductores, viernes hacemos materiales, mejor dicho, corrosión de materiales. El próximo viernes, el lunes, mejor dicho, el lunes 27 haríamos lo que son nanotecnología y el 1 de, de diciembre haríamos lo que son selección de materiales. Entonces ahí termina nuestro curso. Obviamente falta aquí los exámenes, ¿no? Entonces, pero supuestamente la programación es hasta el 20 de diciembre, los exámenes, o empiezan el 20, pero creo que yo tengo entendido, creo que termina el 20. Entonces, nos queda prácticamente 2 semanas para poder nosotros darle más alcances, ¿no? Si es que se normaliza ahora en estas fechas, o normalizar lo que son las clases presenciales, podemos hacer un repaso de todos estos temas que hemos hablado, más que todo para prepararlos para su examen. ¿Listo? Entonces, ustedes coordinan con su delegado para ver cómo lo manejamos estos temas, porque ya nos faltan solamente, como ya les he dicho, máximo 4 días, es decir, solamente 2 semanas para terminar el curso. Entonces, las demás, lo que yo estaba pensando es hacer prácticas. Quería hacerles ver cómo pueden identificar polímeros. Tengo yo muestras de polímeros. Podemos identificar polímeros, podemos hacer lo que son materiales compuestos ahora, eh, utilizando, ¿no? Lo que es fibra de vidrio, resina, que lo podemos comprar, ¿no? Que venden en la ferretería. Entonces, esas 2 semanas podemos hacer lo que son aquí, esas 2 semanas que nos quedan. Ustedes coordinan con su delegado para ver cómo es que quieren llevarlo, más que todo estos últimos capítulos, o de repente quieren, no sé, quieren hacer un repaso de todos estos capítulos que hemos llevado, ¿no? Porque hasta ahorita no hemos tomado ningún tipo de examen. El examen sí o sí tiene que ser presencial. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Profesora, con usted entonces acabamos sí o sí el 20 de diciembre. Claro, nosotros ya terminamos, porque más que todos los docentes que son contratados y también invitados, a esas personas, esos docentes ya no se les va a extender el contrato. Entonces, nosotros sí o sí, creo que hoy día
tenemos que firmar una carta de compromiso donde tenemos que indicar, ¿no? Que nos comprometemos en acabar el curso el 20 de diciembre. No se nos van a ampliar a nosotros el contrato, que estaban pidiendo hasta febrero, me parece. Entonces, en cuanto a sus demás docentes que ya son nombrados, ellos de repente, ¿no? Ellos normal se les está considerando hasta febrero de repente. Pero en mi caso particular, solo estoy hablando de mi curso, tenemos que terminarlo en diciembre. ¿Listo, jóvenes? El delegado, ¿está presente el delegado? Espinosa, ¿o no está presente? Dice que no funciona no funciona, dice no puede acceder a la clase. No sé si pueden enviar por WhatsApp el link de la clase, por favor, alguno de los compañeros. Alguno de ustedes envía. ¿Alguien más tiene problemas para poder ingresar a la sesión? No sé si alguien me puede confirmar. Ese link, por favor, pásenle a su compañero, a su grupo de WhatsApp que tengan. Acá, a Paz Rodríguez, ¿no? Y también puedes colocar tu asistencia en el aula virtual, en los dos. Listo, ya le pasé a a su compañero el link. Y también a sus demás compañeros de repente tampoco no pueden entrar. Pásenlo al grupo de WhatsApp para ver que entran todos. ¿Listo, jóvenes?
Entonces, vamos a empezar con la sesión de hoy. Respecto a la semana pasada, no sé si alguien tiene alguna consulta en cuanto a lo que son materiales poliméricos o de repente de los otros temas que hemos hablado, o todo está conforme o de repente no he entendido nada. Todo está conforme, jóvenes. Sí, profesor. Listo, entonces lo vamos a ver, lo vamos a determinar en el examen, jóvenes, para ver cómo están. ¿Están entendiendo bien o de repente estoy dictándoles demasiado rápido lo que son estos diferentes tipos de materiales? De repente quieren abundar en otro tema más específico, de repente llevarlo el curso un poquito más lento, ¿no? Ustedes pueden sugerir cómo llevar los temas. Si está bien así, eh, confírmame, por favor. Bueno, lo voy a tomar como un sí. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar hoy día el capítulo 7, lo que son materiales compuestos. Entonces, los materiales compuestos es la unión de todos los materiales que hemos hablado inicialmente. Hemos hablado de lo que son materiales metálicos, cerámicos, poliméricos, y obviamente cada uno de estos materiales tiene sus propias aleaciones, ¿cierto? Entonces, los materiales compuestos, ¿cuál es su definición o a qué se refiere estos materiales compuestos o también llamados compósitos? Estos materiales, como dicen en estas líneas, dice que es una combinación, en este caso, combinación macroscópica. Obviamente también hay una combinación microscópica, pero nosotros vamos a redundar a mayor detalle en lo que son macroscópicas. ¿Por qué no tanto en microscópicas? Porque más que todo se basa en lo que son partículas pequeñas, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero unir un cerámico con partículas metálicas, entonces estas yo las voy a llevar a un estado eh, fino, ¿sí? A un estado en forma de polvo, se podría decir, donde las partículas van a ser diminutas, en micras. Entonces, ¿cómo yo voy a unir estos dos materiales diferentes, ¿no? En este caso voy a unir un cerámico con un metal, pues simplemente mediante sinterización. Este proceso de sinterización ya hemos tocado en lo que son materiales cerámicos. Para poder yo obtener materiales cerámicos, hago yo un proceso de sinterización. En este caso, no llevo un estado fundido, simplemente aplico presión y cierta temperatura. Obviamente esta temperatura no va a llegar a un punto de fusión, en las cuales las partículas van a unirse. ¿Cómo así? En este caso yo tengo mi material de repente cerámico, ¿no? Mi material cerámico en forma de partícula. Estas partículas van a ser minutas y van a querer unir con metal. Entonces, la unión entre estos dos, esta superficie, estos granos, van a tenerse que unir. ¿Mediante qué? Mediante una presión y temperatura, para finalmente formar un material compuesto. Entonces, eso es lo que es microscópicas. Pero en combinaciones macroscópicas, nosotros vamos a hablar de uniones, obviamente de metales, cerámicos, polímeros, etcétera, pero ya no va a haber una interacción química,
sino una interacción física. ¿Listo? Entonces, los materiales compuestos son una combinación macroscópica de dos o más materiales diferentes. ¿Cuáles son esos materiales que hemos mencionado, cierto? Ya sea metal, cerámicos, vidrios, elastómeros, polímeros, etc. Entonces, un material compuesto está unido mediante estos materiales que tenemos aquí. Ahora, estos materiales compuestos pueden ser tanto naturales como también diseñados o fabricados por el hombre. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un material compuesto fabricado por el hombre o creado o diseñado por el hombre, en las cuales observamos que está compuesta por diferentes capas. Estas capas son de diferentes materiales. Supongamos que esta capa sea una capa plástica. ¿Listo? Esta capa en forma de fibras es de repente un cerámico. En la parte azul de repente es un metal, ¿no? Entonces, estas se van a unir mediante un proceso físico, más no químico, ¿listo? Para finalmente formar una estructura, que la podemos ver aquí en esta parte, una estructura. A esto se le llama material compuesto. Obviamente las aplicaciones en la actualidad es mucho más que los metales o los polímeros o los cerámicos, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en los implantes, en las prótesis. En este caso es una prótesis de pierna, ¿no? Este es un material compuesto. Ahora, ¿por qué no puede ser un metal o por qué no puede ser un polímero? ¿Por qué no puede ser un cerámico? Porque si fuera un metal, en este caso, esta prótesis va a estar expuesta a corrosión. ¿Listo? Entonces, o de repente la carga que va a soportar no va a ser suficiente como para que lo soporte a la misma persona, ¿no? De repente es un polímero. El polímero igualmente. El polímero tiende a fracturarse. O de repente un cerámico. Este es de repente muy pesado. Entonces, y si observan bien, tiene un espesor demasiado pequeño, ¿no? Puede ser más o menos 1 centímetro de espesor. Entonces, utilizar estos materiales individuales, ya sea un polímero, un metal o un cerámico, no va a cumplir con la función que nosotros queremos, que de repente sea anticorrosivo, que de repente sea duro, de repente que sea dúctil, de repente que sea antiabrasivo, etc. Para obtener esas propiedades únicas de un material, tengo que realizar un compuesto. ¿Listo? Tengo que yo fabricar, diseñar un material compuesto. Obviamente utilizando diferentes materiales, ¿cierto? Estos materiales que hemos observado aquí. También lo utilizan en lo que es en el área aeroespacial, ¿no? De repente en las alas de los aviones. Porque en este caso no podemos utilizar un polímero porque de repente no soporta altas presiones, ¿sí? Altas presiones. O un metal que va a estar expuesto a lo que son corrosiones, o un cerámico porque es demasiado pesado. Entonces necesitamos un material netamente ligero para justamente estas partes. O de repente en autos de Fórmula 1 queremos un material ligero, ¿no? Más que todo ligero, entonces no puedo utilizar yo lo que es un cerámico, ¿no? O de repente un metal. Entonces aquí se le crea un material compuesto para que tenga esas propiedades específicas. O de repente lo podemos utilizar para lo que es los postes de energía eólica, ¿no? En estas partes, en las partes de esos álabes de aquí. Entonces, en la actualidad se está utilizando más materiales compuestos que esos de aquí, esos materiales individuales.
¿Para qué? ¿Con qué fin se va a realizar estos materiales compuestos? ¿Cuál es su fin? ¿Con qué propósito? Pues simplemente estos materiales compuestos va a surgir por la necesidad de obtener materiales con una combinación de propiedades que difícilmente se van a poder encontrar en los cerámicos o en los polímeros o en los elastómeros o en los metales, etcétera. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿no? En la industria del transporte, nosotros necesitamos que este auto, de repente, este bus, necesite materiales ligeros. ¿Listo? De repente que los asientos sean rígidos y resistentes de repente al impacto, o de repente el parachoque necesitamos que sea resistente al impacto, que resistan la corrosión o de repente al tipo de desgaste. Entonces, estas propiedades juntas rara vez lo vamos a encontrar en un solo material. Entonces, es por eso que se va a diseñar, obviamente combinando estos materiales para finalmente yo obtener esas propiedades específicas que yo quiero. ¿Listo? Entonces aquí dice, ¿no? Los materiales compuestos se producen cuando dos materiales se unen para dar una combinación de propiedades que no puede ser obtenida en los materiales originales. Estos materiales pueden seleccionarse para proporcionar combinaciones poco usuales. En este caso puede ser rigidez, resistencia, peso, en este caso que soporta altas temperaturas, resistencia a la corrosión, dureza o conductividad, ¿sí? Esas uniones pueden ser tanto metal-metal, pueden ser metal cerámico, metal polimérico, cerámico polímero, cerámico cerámico o polímero polímero. Entonces, esos son lo que son materiales compuestos. Pero ¿de dónde provienen estos materiales compuestos? ¿O quién lo ha creado estos materiales compuestos? ¿Cuál es su origen de esos materiales compuestos? El primer material compuesto que se ha utilizado en la historia, que el hombre lo ha utilizado, no ha sido fabricado por él, ¿sí? Sino ha sido fabricado por la naturaleza. ¿Y qué material compuesto encontramos en la naturaleza? Pues simplemente lo encontramos, por ejemplo, en la madera. La madera es el primer material compuesto que el hombre ha utilizado. Y obviamente no ha sido creado por él, ¿no? ¿Dónde lo utilizaban la madera? Por ejemplo, para hacer sus embarcaciones o de repente para hacer sus viviendas o de repente para hacer sus utensilios, sus herramientas, etc. Entonces, ese fue el primer material compuesto que utilizó el hombre. Pero, ¿por qué se llama compuesto? ¿Qué cosa tiene la madera que diga que es un material compuesto? La madera internamente, ya hemos hablado, ya sus compañeros, ustedes han expuesto de lo que es la celulosa. La celulosa hemos obtenido de la madera, ¿cierto? Pero la celulosa, dicho, la madera no está compuesta con 100% de celulosa. Siempre tiene otros elementos que obviamente, de repente para nuestro caso, que eran los polímeros, nosotros no necesitábamos, ¿no es cierto? Entonces, pero en materiales compuestos, sí, en este caso, la madera está compuesta por celulosa, que viene aquí, esta parte crema, la celulosa, que esta es un componente, ¿no?, de la madera. Muy aparte, también está lo que es la lignina. También ustedes han hablado de lo que es la lignina. La lignina, ¿cómo se va a presentar? ¿Cómo se va a presentar? En este caso se va a presentar en forma de fibrillas, ¿no es cierto? Entonces, la celulosa va a ser la parte que va a envolver, la parte continua, se podría decir, la parte continua de toda la composición de la madera,
y la lignina va a ser las partes de las fibrillas. ¿Listo? Entonces está compuesta, es decir, bueno, estamos hablando, ¿no?, de un material compuesto. Y aquí la podemos observar. Esta es una microfotografía tomada por el microscopio electrónico de barrido y observamos la lignina como también la celulosa, que es la parte continua de todo el material compuesto, en este caso de la madera. ¿Listo? Entonces, obviamente hay diferentes tipos de madera, como tenemos el lino, el cáñamo, el yute, el algodón, etc. Hay diferentes tipos de madera, pero cada uno de ellos va a presentar el porcentaje de celulosa como también porcentaje de lignina. Pero todas estas maderas que vemos aquí va a tener algo en común, ¿no?, que es la celulosa y la lignina. Es por eso que se le denomina un material compuesto. ¿Listo, jóvenes? Entonces, este es el primer material compuesto que ha utilizado el hombre. Otro material compuesto que nosotros podemos ver, obviamente natural, es el hueso. ¿El hueso de qué está compuesto? Está compuesto de colágeno, que es la parte, que es la matriz, ¿sí? Que es la matriz que va a envolver a la fibra. En este caso, esta fibra, ¿qué cosa es? La apatita. Esta es la que tenemos aquí, la apatita. La apatita es un tejido esponjoso. ¿Listo? Entonces, estas partes azules que vemos aquí es el colágeno, es la parte que va a envolver a todo ese tejido esponjoso, que es la apatita. Entonces, el hueso está compuesto por colágeno y apatita. Obviamente, de repente tiene algunas proteínas, etcétera, ¿no? Entonces, eso de ahorita no nos va a importar. Simplemente lo vamos a ver como un material compuesto. En este caso, de colágeno, que es la matriz, la parte que va a envolver a todo el refuerzo. ¿Cuál es el refuerzo? En este caso es la apatita. Obviamente en estado esponjoso. Otro material compuesto son las rocas que tenemos, que podemos ver en el jardín o de repente en las montañas, etc. ¿Sí? En todas partes nosotros podemos ver rocas, ¿cierto? ¿Las rocas de qué está formada? La roca está formada de minerales, de diferentes minerales, como podemos observar aquí. Hay partes azules, de repente hay partes más oscuras, partes marrones, cafés, etc. Entonces, este también es un material compuesto, porque está formado por diferentes componentes internamente. De repente está formado por hierro, de repente está formado obviamente por carbono, de repente está formado por plata, oro, entre otras cosas, entre otros minerales, ya sean orgánicos o inorgánicos, ¿no? Entonces aquí tenemos a la piedra. Otro material compuesto que también lo podemos ver en las riberas de los ríos son los materiales o las rocas sedimentarias. En las rocas sedimentarias, estos sufren un ciclo, ¿sí? Hay diferentes tipos de rocas sedimentarias, rocas ígneas y metamórficas, ¿listo? Y cada una de esas rocas está constituido también por diferentes minerales. Pero si hablamos solamente de los materiales de las rocas sedimentarias claramente lo podemos ver en las riberas de los ríos. No sé si han visto que que hay unos conglomerados. Este conglomerado está compuesto de rocas, ¿sí? De rocas de diferentes tamaños. No sé si han visto, rocas de diferentes tamaños. Y estas rocas de diferentes tamaños está envuelta por, de repente, barro o tierra mojada, ¿no? Entonces, la parte matriz que va a envolver a estas rocas va a ser el barro, ¿sí? El barro. Mientras que las partes, las piedras de diferentes tamaños, va a ser, en este caso,
denominado, ¿no? Clastos, que en las rocas sedimentarias se denominan así, algunos clastos, ¿listo? Esas piedras van a ser, de diferentes tamaños, van a ser el refuerzo, ¿listo? Entonces tenemos una matriz que va a envolver a todo el refuerzo, que son las piedras. Entonces ahí también tenemos un material compuesto. Otro material compuesto que también lo han utilizado es el adobe. ¿El adobe de qué está compuesto? Está compuesto de paja y barro o arcilla, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un material compuesto que hasta la actualidad lo podemos observar ciertas viviendas eh, que, que está compuesta por eso, ¿no? Por el adobe. Entonces, ¿cómo se realizaba? Simplemente mezclabas el barro con la paja y formabas una especie de ladrillo, ¿listo? Y dejabas secar, ¿no? Dejabas secar. Otro material compuesto que podemos observar es el hormigón, ¿no? El hormigón. ¿El hormigón de qué está compuesto? Está compuesto de cemento, ¿cierto? El cemento va a ser la matriz. Esta matriz va a envolver a las piedras, obviamente de diferentes tamaños, ya sea fina o gruesa, ¿cierto? Entonces, la combinación de estos dos, y obviamente adicionando lo que es el agua, va a formar lo que es el hormigón. Y a este conjunto se le denomina un material compuesto. Ahora, de repente, también necesitamos un hormigón reforzado. ¿A qué se le denomina un hormigón reforzado? En este caso se le va a adicionar, muy aparte de la piedra chancada o de repente arena fina, qué sé yo, agua, voy a adicionar lo que son aceros. En este caso son varillas de acero. Entonces a este se le llama hormigón armado, ¿sí? O de repente el encofrado que hacen, ¿no? Para hacer las columnas de sus viviendas, hacen un encofrado. Entonces ahí también observamos lo que es un material compuesto. Otro material compuesto que podemos observar a diario es el asfalto. El asfalto, ¿de qué está compuesto? El asfalto está compuesto por grava o arena. En este caso puede ser arena fina y más que todo arena gruesa, ¿listo? Arena gruesa o piedra chancada, como podemos ver aquí en esta parte. Y lo que haces es adicionar lo que es la brea. ¿Y dónde yo obtengo la brea? Obtengo de los residuos que deja el petróleo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde la combinación de esta brea con la piedra chancada, con diferentes tipos de tamaño de piedra, voy a formar lo que es el asfalto. Entonces, ahí tenemos otro material compuesto. Si vemos un poco la historia de cómo es que se ha descubierto estos materiales compuestos, más que todo lo que es el hormigón, o de repente cómo es que se ha aplicado por primera vez el material compuesto en lo que es en aviones, eh, vamos a ver un poquito de historia. ¿Listo? Entonces, los primeros, los primeros hombres o civilizaciones que han utilizado un material compuesto, que obviamente no sabían, y no sabían, fueron los romanos. ¿Qué hicieron los romanos? Los romanos eran conocidos porque tenían construcciones muy detallistas. Construcciones, en este caso, por ejemplo, los puentes en forma de U, mejor dicho, en forma de arco. Esta forma de arco, ¿cómo lograban esa forma, ¿no? Cómo es que las piedras se unían para formar estos puentes en forma, de esta forma.
Pues simplemente porque ya habían descubierto lo que es el cemento. En este caso, el cemento puzolánico. El cemento puzolánico, ¿de qué estaba compuesto en ese entonces? O bueno, hasta la actualidad, ¿no? Está compuesto de sílice más alúmina. Esta combinación de sílice y alúmina se denomina cal. Entonces, lo que hacían ellos eran apilar las piedras, estos esquistos, ¿sí? Estas piedras esquísticas, y lo que hacían era unirlo mediante esta cal para finalmente obtener este compuesto. ¿Listo? Entonces, desde ahí ya se usaba lo que era el cemento puzolánico, pero obviamente ellos no sabían, ¿no? Que era un cemento. Entonces, allí fue donde primera vez se usó lo que es el cemento puzolánico. Pero ya en 1848, siguiendo los años, ciertos personajes presentaron, por ejemplo, se presentaron por primera vez en 1844 el uso del hormigón. En este caso, el hormigón, a ellos lo denominaban al cemento puzolánico. En este caso, ellos lo que hicieron era presentar una especie de maqueta, ¿sí? Una especie de maqueta, donde presentaban al hormigón con una, con una malla de varillas de acero, en las cuales era algo novedoso, ¿no? En ese entonces. Era como una especie de feria de ciencia en las cuales ellos presentaron ese cemento, en este caso el hormigón. Luego, los más resaltantes, ¿sí? En este caso, Francois en 1853 construye la primera casa a base de hormigón armado, que es esta, que hasta la actualidad lo tienen así. Obviamente ya un poco descuidada, pero esta es la primera casa que se construye con hormigón. ¿Listo? Con hormigón. Eh, Luego de esto, Julia Morgan en 1904 construye ya este hormigón mejorado, construye un campanario. Este campanario no lo tomaban importancia hasta que en 1906 hubo un terremoto, ¿no? En Londres, justo donde se había construido este campanario. Y lo que descubrieron era que la única vivienda que no se había, mejor dicho, la única construcción que no se había destruido era el campanario. Entonces, desde ese momento se empezó a utilizar lo que es el hormigón para las viviendas. ¿Listo? Entonces, eso es en cuanto al hormigón. Pero si hablamos de los materiales compuestos, como por ejemplo las resinas o de repente las fibras, en las cuales se trabaja mucho en lo que son estos materiales, vemos aquí una línea de la historia, cómo es que se ha descubierto estos materiales compuestos. ¿Listo? Entonces, en 1936 se lanza, ¿no? En este caso la DuPont. La DuPont siempre es protagonista en cuanto a los materiales poliméricos, pero a la vez también de las resinas. Las resinas en la actualidad se utiliza como un material matriz, ¿listo? Para poder nosotros realizar el material compuesto. Es necesariamente tener una resina para yo tener un material compuesto. Entonces la DuPont lanza por primera vez las resinas. ¿Para qué? Para que una la lana de vidrio. ¿Cómo así descubren la lana de vidrio? También hemos hablado de cómo se produce el vidrio, ¿cierto? Entonces, mediante el soplado se obtiene el vidrio, pero a la vez también se obtenía lo que era una lana de vidrio que era desechado. Entonces, Russell Game lo que hizo es utilizar esa lana de vidrio, ¿para qué? Para venderlo, para comercializarlo, para las construcciones. Esta las servía en forma de aislante, ¿sí? En las construcciones. Por ejemplo, construir
de una casa a otra casa, siempre hay un espacio, ¿cierto? Entonces se le colocaba en ese espacio esta lana de vidrio y ya tú no podías escuchar a tu vecino lo que, no sé, discutían o lo que hacían sus fiestas, qué sé yo. Entonces, esta lana de vidrio se empezó a utilizar en ese entonces, ¿listo? Entonces, ahí fue donde se descubrió por primera vez la lana de, la lana de vidrio, que en la actualidad ya lo podemos denominar fibra de vidrio. ¿Listo? Entonces, siguiendo los años, en 1944, ¿listo? Se utilizó por primera vez la fibra de vidrio, más resina poliéster. Obviamente, esta resina poliéster fue descubierta por o comercializada por la DuPont. En este caso, las avionetas estaban construidas de madera y es por eso que no podían, bueno, obviamente hacían experimentos y no podía volar. ¿Por qué? Porque eran demasiado pesadas. Entonces, en este año fue la primera vez que se utilizó la combinación de esta fibra con esta resina poliéster para poder construir casi toda la carcasa con este material compuesto. ¿Sí? Entonces, esa fue la primera vez que se utilizó este material compuesto. En 1950 ya se usaba lo que es, lo aplicaron en lo que es en los automóviles, donde ciertas partes lo, eh, lo hacían a base de un material compuesto, que era obviamente la fibra más la resina, fibra más resina. Obviamente la resina es en estado líquido más que la fibra en estado sólido, ¿no? Entonces, esta es la unión. En 1953 se crea lo que es la fibra óptica. La fibra óptica es obtenida de la fibra de vidrio. En este caso, lo que hicieron era utilizar la fibra de la fibra óptica para mantenerse comunicados, ¿no? Actualmente la fibra óptica sirve, por ejemplo, este, para, eh, para el uso del Internet, ¿no? En este caso, ¿cómo ustedes imaginan que viaja la información? En este caso, de repente, ciertas noticias, ¿no? ¿Cómo es que se emite esas señales? Unos dirán de repente mediante el aire o de repente mediante satélites. Pues no, se utiliza la fibra óptica. La fibra óptica lo que hacen es transportar mediante cables, obviamente estos cables submarinos, ¿no? Estos cables submarinos, y lo llevan a diferentes destinos. Por ejemplo, si yo quiero ciertas información o mantener una comunicación, no sé, con México. Entonces, tengo que pasar todo el Pacífico para yo finalmente comunicarme con México. En este caso, ellos transportan la fibra óptica en forma de cables, ¿listo? Mediante, obviamente, cables submarinos y simplemente tengo que llegar hasta México para finalmente yo tener, no sé, señal o de repente Bluetooth o de repente Internet, ¿no? Entonces, ahí es donde se crea por primera vez la fibra óptica, hecho de fibra de vidrio. Luego, ya pasando los años, empieza a tener más interés lo que son materiales compuestos. Desde 1960 se empieza a crear diferentes tipos de fibras, no solamente cerámicos, porque el vidrio es cerámico, en este caso, fibras de aluminio, fibras de titanio, fibras de magnesio, o de repente fibras de carbono, fibras de aramida, y diferentes resinas, no solamente poliéster, sino epóxicas de repente, ¿no? Entonces, ahí es donde se empieza a crear diferentes materiales compuestos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver aquí una tabla en las cuales nos muestra
tanto las fibras naturales, en este caso tenemos la madera, en cuanto a nuestro cuerpo, en el cuerpo humano tenemos al hueso como material compuesto, ¿listo? Tenemos en este caso ya la invención de otros materiales compuestos. En este caso puede ser el adobe, que se utilizaba en la antigüedad, o de repente el yeso armado, también que se utilizaba en la construcción, o el hormigón armado, los morteros de hormigones fibrosos, el yeso armado, los compósitos y morteros poliméricos, ¿no? En este caso ya se utilizan lo que eran los polímeros. De ahí tenemos eh, esta tablita. Y obviamente nos identifica, ¿no? Cuál es la matriz y cuál es el refuerzo o la fibra. Por ejemplo, tenemos para la madera, ¿no? La madera, la matriz es la resina, las resinas naturales, ¿sí? Las resinas naturales. Y la fibra va a ser la fibra de celulosa. ¿Sí? Para el cuerpo humano, en este caso, la matriz va a ser el cemento cálcico, ¿listo? Y las fibras va a ser el colágeno. ¿Listo? Entonces ahí están diferentes materiales en las cuales se identifica tanto la matriz como también el refuerzo. Ahora, ¿de qué está compuesto esos materiales compuestos? Ya lo hemos indicado, ¿no? ¿Cuáles son las partes, se podría decir, y cuál es su unidad fundamental de estos compuestos? Cierto que para metales su unidad fundamental era la celda unitaria, ¿cierto? Esta celda unitaria eran de diferentes tipos, ya sea un BCC, un FCC, etcétera. Para un material cerámico, igualmente, pero estos eran mucho más complejos, ¿no? Los materiales cerámicos. Los polímeros eran los monómeros, ¿cierto? En cuanto a los materiales compuestos, sus unidades fundamentales o sus partes importantes de estos materiales compuestos es la matriz como también el refuerzo. ¿Cuál es la matriz? La matriz es la parte continua. ¿Qué quiere decir? Este va a envolver a todo el refuerzo, ¿sí? A todo el refuerzo. Aquí dice, ¿no? Es el carácter continuo. Mientras que el refuerzo va a ser el carácter disperso. Va a estar dispersado, obviamente no va a ser continuo, ¿no? De repente va a estar en ciertas zonas específicas este refuerzo. ¿Listo? Entonces, la matriz, ¿qué va a hacer la matriz? ¿Cuál es su función de la matriz? Es transmitir las tensiones al agente reforzante, es decir, al refuerzo. Yo voy a transmitir mis tensiones, que de repente este material compuesto está sometido, de repente a tensiones de compresión, de repente, yo lo estoy apretando, y lo que va a hacer la matriz es transferir todas esas tensiones que yo estoy originando mediante compresión, voy a transferirlo al refuerzo, para que el refuerzo soporte esta carga mecánica, ¿cierto? Entonces, la matriz, ¿de qué cosa es responsable esta matriz? Simplemente es responsable de las propiedades físicas y químicas, mientras que el refuerzo solamente se encarga de sus propiedades mecánicas. ¿Listo? Es la responsable de las propiedades mecánicas que está sometido el compuesto. ¿Listo? Entonces, la matriz es esta. Pues en este caso es un estado líquido o pastoso, ¿listo? En las cuales se va a unir con el refuerzo. El refuerzo pueden ser ya sea en polvo o en partículas, ya sea en continuo o de repente en forma tejida o de repente en forma dispersa, etc. Que finalmente la unión de estos dos vamos a formar un material compuesto. ¿Listo? Entonces, aquí dice lo mismo, ¿no? ¿Qué función cumple la matriz y qué función cumple el refuerzo? ¿Listo? Entonces, es lo mismo que hemos dicho.
Y aquí vamos a poder observar en unas microfotografías cómo es que se observa la matriz y cómo se observa el refuerzo. Entonces, hemos dicho que la matriz es la parte que va a envolver a todo el refuerzo, ¿cierto? El refuerzo es este de aquí, esta fibrilla que vemos aquí, ¿listo? Este es el refuerzo. Mientras que la parte que está envolviendo al refuerzo es la matriz. Ahora hay otra fase que también es muy importante, es la interfase. La interfase es justo la unión entre fibra y o refuerzo y matriz. Es esa fase intermedia, por eso se llama interfase. ¿Por qué es importante? Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Listo? Entonces, primero centrémonos en eso, que el material compuesto está conformado por una matriz, que es la fase que va a envolver a todo el refuerzo, y obviamente el refuerzo que va a soportar las cargas de la matriz. ¿Listo? Aquí también lo podemos observar. Tenemos el refuerzo, ¿listo? Estos son los refuerzos, estas son estas fibrillas que vemos aquí. Y la parte que va a envolver al refuerzo es la matriz. Y aquí está la interfaz. Justo aquí tenemos esta parte circular que vemos aquí. Esta es el refuerzo, esta es la fibra, ¿sí? Y todo eso de aquí que ven es la matriz. Y la unión de entre estos dos está la interfase. La unión entre estos dos está la interfase. ¿Por qué es importante esta interfase? ¿Por qué decimos eso? Porque tanto la matriz como el refuerzo tienen que adherirse. ¿Cómo así? De repente yo quiero unir una matriz con una fibra, pero si de repente la superficie es demasiado lisa, no va a poderse unir. Entonces, cuando yo le aplique una tensión, en este caso una tensión de tracción, simplemente se van a separar la matriz y el refuerzo. Pero si hay una buena adhesión entre la matriz y el refuerzo, entonces cuando yo le aplique ciertas cargas de tensión, simplemente van a actuar los dos, ¿sí? Van a actuar los dos. Va a haber una especie de unión aquí, en las cuales va a ser imposible que se separen individualmente, ya sea mediante una interferencia mecánica o de repente una interacción química. ¿Listo? En este caso puede haber un enlace, ya sea enlaces fuertes o enlaces débiles, que ya hemos hablado de los tipos de enlaces químicos, ¿no? En este caso puede ser fuertes o débiles, o primarios o secundarios, ¿cierto? Entonces, tiene que haber una buena interfase, una buena adhesión entre la fibra y el refuerzo, entre la fibra y la matriz, mejor dicho, o el refuerzo y la matriz. Entonces, es por eso que es muy importante. Otro componente también otro componente que es también importante en un material compuesto, muy aparte del refuerzo como también de la matriz, son los aditivos. ¿Por qué digo aditivos? Porque simplemente estos van a servir para darle ciertas propiedades a mi material compuesto. De repente, yo quiero que mi material compuesto tenga un color, no sé, de repente un azul. Entonces, ¿qué voy a adicionarle? Voy a adicionarle un colorante. ¿Listo? O de repente mi material compuesto quiero que sea antifricción. Entonces voy a adicionarle lo que es un estabilizante, de repente. ¿Listo? Entonces, un material compuesto también, dentro de sus componentes, está también los aditivos, que pueden ser estabilizantes, colorantes, desmoldantes, etc. ¿Listo? Entonces, aquí vemos otra tablita en las cuales nos muestra los materiales de refuerzo, mejor dicho, las matrices, ya sean orgánicas como también inorgánicas. Están las orgánicas
Las orgánicas pueden ser termoestables o termoplásticas, ¿no? Termoplásticas son denominados los plásticos, ¿cierto? Y los termoestables son aquellas uniones en las cuales son muy complejas, ¿no? Ramificadas. ¿Sí? Dentro de las inorgánicas, bueno, está pues, ¿no? El cemento, los geopolímeros, el yeso, matrices cerámicas, matrices metálicas, etc. ¿Listo? Entonces, refuerzos, igual, aquí están, refuerzos. Puede ser fibra de vidrio, eh, pueden ser estas fibras de origen mineral, como también de origen orgánico, ¿no? Tenemos la fibra de vidrio, tenemos la fibra de carbón, de carbono, tenemos las partículas metálicas, de repente cerámicos, etc. Y aquí está, en esta tablita, tenemos fibras de origen mineral, como también orgánico. Mineral tenemos las fibras cerámicas, como el carburo de silicio o de repente la aramida. Tenemos las fibras metálicas, las fibras de origen inorgánico, como por ejemplo el carbono o el vidrio o el boro. ¿Listo? Entonces tenemos también las fibras de origen orgánico, que puede ser la aramida, como también el polietileno. Entonces ahí están los diferentes tipos de refuerzos, que obviamente no son los únicos, son algunos nada más. Las matrices pueden ser metálicas, cerámicas o poliméricas, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de matrices, como también de refuerzos. Y aquí estoy mostrando cómo son las presentaciones de los refuerzos. En este caso tenemos la fibra de vidrio. La fibra de vidrio se puede presentar en diferentes formas, ya sea en forma de gránulos, como vemos aquí, partículas pequeñas, ¿listo? En forma de polvo, se podría decir, o de repente en una sola dirección, unidireccionales, ¿listo? En forma de hilos, como vemos aquí, o de repente en una fase dispersa, en una fase dispersa que vemos aquí en la parte inferior, forma dispersa, en donde todas las direcciones de las fibras están orientadas en diferentes posiciones, o de repente en forma tejida, que la podemos ver aquí. Ahí se ve lo que es la urdimbre y la trama, ¿no? Estas fibras de vidrio se van a unir ¿con qué? Con una matriz. Esta matriz puede ser, como ya se ha mencionado, ¿no? Se ha mencionado, ya sea metálico, puede ser cerámico o polimérica. En este caso tenemos una matriz polimérica, que es la resina poliéster. ¿Listo? Entonces, la unión de esos dos va a formar lo que es un material compuesto. Y aquí están las presentaciones de los refuerzos, ya sea en forma de mat, pueden ser de robin, tejido, proformas tejidas, hilos cortados, entre otros. ¿Listo? Aquí tenemos en forma de mat, ¿sí? Forma de mat. Tenemos en forma tejida. Este tipo de tejidos también hay diferentes tipos de tejidos, como podemos observar aquí, diferentes tipos de tejidos. O de whisker, en este caso en las cuales las fibras están orientadas en diferentes posiciones, en diferentes direcciones, ¿sí? Y en bobinas, ¿no? Donde ahí está ya una sola fibra, como en forma de hilo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las presentaciones de los refuerzos. Uno de los materiales compuestos mejor dicho, no es un material compuesto, pero se utiliza en la actualidad este refuerzo. ¿Cuál es este refuerzo? Pues simplemente es el grafeno, ¿sí? El grafeno, ¿qué diferencia tiene con el grafito o el diamante? ¿O cuál es lo común entre estos tres? Pues simplemente es su elemento en el cual está compuesto. Estos están compuestos por carbón. Todos estos están compuestos por carbono, ¿sí? Entonces, ¿pero qué les diferencia, no? ¿Por qué a uno se le llama grafeno? ¿Por qué a alguno se llama grafito y al otro diamante?
Obviamente sabemos que está compuesto por carbono, pero ¿qué cosa les diferencia? Les diferencia su estructura. Les diferencia su estructura que presenta, su estructura cristalina. En este caso, empezamos con el diamante, ¿sí? El diamante tiene una estructura cúbica centrada en las caras, ¿listo? Tiene una estructura cúbica centrada en las caras, pero en los 4 átomos de carbono es de ahí donde se origina lo que es las cúbicas centradas en las caras, ¿listo? Entonces, esta tiene una estructura propia, que es cúbica centrada en las caras. Mientras que el grafito ¿dónde lo podemos observar? Por ejemplo, en las minas de los lápices, ¿sí? Observamos el grafito. El grafito tiene una estructura hexagonal, ¿sí? Una estructura hexagonal, obviamente formada por estas capas, pero estas capas van a formar finalmente una estructura hexagonal. Y el grafeno, ¿qué diferencia hay con este grafeno? Es que el grafeno va a estar constituida por una red, ¿sí? Una red hexagonal, bidimensional. En este caso, es simplemente una especie de una lámina, solo una lámina, es decir, uno de estos, ¿sí? Solo uno de estos está compuesto el grafeno, ¿listo? ¿Y cuál es la diferencia con la fibra de carbono? Porque también tenemos la fibra de carbono. ¿Cuál es la diferencia con la fibra de carbono? La fibra de carbono también está compuesta, como su nombre lo dice, de carbón. En este caso, la fibra de carbono está unido mediante láminas, obviamente de esas hexagonales, ¿sí? Pero no están unidas así, de esta forma, es decir, uno al lado izquierdo, al otro, mejor dicho, lado derecho, lado izquierdo, lado derecho, lado izquierdo, sino entre láminas, ¿sí? Esta lámina justo coincide con este carbono, es igual. Entonces, son parejos, ¿no? Esa es la diferencia con el grafito, que las láminas están unos sobre otros, ¿sí? En este caso esa es la diferencia entre el grafito y la fibra de carbono. Obviamente también uno es aislante y el otro también es conductor. En este caso el grafito es conductor de electricidad y también de calor, mientras que la fibra de carbono es aislante, ¿sí? Es aislante. En este caso, el grafito, la diferencia con la fibra de carbono es que el grafito es muy frágil, mientras que la fibra de carbono es dúctil, ¿no? Simplemente porque por sus estructuras, por su estructura. Y bueno, acá hay también otras diferencias, ¿no? Tanto el diamante, la estructura es más estable de forma regular y el grafito dice que la estructura tiene capas y es fácil de separar y romper. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el grafeno. Tenemos el grafeno. Es una red hexagonal. Solo una red, recuerden, solo una red. ¿Listo? Es solo esta red de aquí, de grafeno. Obviamente, este grafeno se va a presentar como un óxido de grafeno, que quiere decir no es puro. Este va a tener diferentes compuestos que se van a unir para finalmente obtener este óxido de grafeno, que pueden ser grupos de ésteres o anillos de diferentes tipos, oxidrilos, ¿no? En las cuales nosotros lo podemos denominar óxido de grafeno. Hay también grafenos defectuosos, en las cuales no forma completamente esta red hexagonal, sino que hay espacios vacíos, es decir, son grafenos defectuosos. O de repente a este grafeno yo le quiero introducir cierto elemento que de repente que a mí me sirve, ¿no? De repente un metal o de repente un no metal, por ejemplo, un nitrógeno. Entonces, ahí es donde hablamos de lo que son grafenos dopados con hidrógeno. Aquí están. Obviamente,
este grafeno va a servir para un determinado fin, ¿no? Por algo se le está dopando con nitrógeno. Entonces, las matrices y los refuerzos, aquí vemos algunos ejemplos. Las matrices pueden ser metálicas, pueden ser cerámicas o poliméricas, ¿cierto? Dentro de las poliméricas que se utilizan mayormente están las fenólicas, las melaminas, los poliéster, las oxídicas, etc. Mientras que los refuerzos pueden ser tanto en presentaciones como partículas, como fibras o como en forma de láminas. Y ahí están algunos ejemplos. Ahora aquí, los compuestos, la unión entre la matriz y el refuerzo es una unión física y no química. Esto hay que considerarlo. ¿Qué elementos de la tabla periódica voy a utilizar para yo tener un material compuesto? Para yo tener un material compuesto. Pues son estos. Tenemos al berilio, tenemos al boro, al carbono, al aluminio y al silicio. Estos se van a comportar como fibras. Mientras que como refuerzos, en este caso metálicos, ¿sí? No estamos hablando de polímeros ni de cerámicos, estamos hablando solamente de metales, se van a utilizar todos esos metales que están coloreadas en forma de color amarillo, que se van a utilizar como materiales de matriz, ¿no? En este caso son matrices. Y estos son las fibras, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos. Aquí observamos cómo se ve en la microscopía electrónica de barrido las fibras, ya sean continuas, como podemos observar aquí, son fibras continuas, como también fibras discontinuas en diferentes direcciones o también denominadas dispersas, ¿no? Dentro de esta matriz, que es un poco más oscura, ¿no? De esta matriz ploma que vemos aquí, más oscura. Aquí también observamos la fibra, ¿sí? Tenemos el refuerzo en forma de fibras, y las partes oscuras está lo que es la matriz, ¿sí? Tenemos en forma de tejido, ¿no? Aquí observamos la fibra, tanto observamos la urdimbre como la trama, ¿sí? Y aquí también observamos la fase dispersa, ¿no? En este caso es la fibra o el refuerzo, y la matriz es la parte oscura que podemos observar. Un compuesto es cualquier combinación heterogénea de dos o más fases de materiales. Y tenemos un refuerzo más una resina, voy a tener un compuesto o un compósito reforzado con fibra reforzado con fibra, ¿sí? Es denominado reforzado con fibra polimérica. Reforzado con fibra polimérica. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Ya, unos 10 minutos más y termina la clase. ¿Listo? Entonces, hablemos netamente de la matriz. La matriz, hemos dicho que es una fase continua que va a rodear a la fase dispersa, o en este caso, a la fibra o al refuerzo, ¿cierto? Esta fase matriz es dúctil, aumenta la tenacidad e impide la propagación de las grietas entre partículas y las une. La matriz también se carga de distribuir y transmitir la fase dispersa de los esfuerzos externos. Generalmente, una pequeña porción del esfuerzo aplicado es soportado por la matriz. Tenemos, en cuanto a los polímeros, tenemos matrices tanto termoplásticas como termoestables. También tenemos a los metales como el aluminio y el cobre, que estos son dúctiles. ¿Cuál es su función de la matriz en cuanto al material compuesto? La matriz, su función es disminuir las propiedades físicas y químicas. ¿Listo? Disminuir las propiedades físicas y químicas,
transmitir las cargas al refuerzo, ¿sí? O a las fibras, y protegerlo y brindarle cohesión, ¿sí? A las fibras, en este caso. Entonces, esa es la función de la matriz. Hemos dicho que esas matrices pueden ser tanto poliméricas, en este caso termoplásticas, como termoestables. Dentro de los metales está el aluminio y el cobre, ¿sí? Que son más utilizados porque son más dúctiles. Dice que la matriz obliga a las fibras a trabajar de forma conjunta y les transfiere los esfuerzos de tracción, ¿sí? Entonces, su función es transmitir las tensiones a las fibras, ¿listo? A las fibras para que éstas las soporten, ¿listo? Aísla a las fibras entre ellas y así trabajan en forma separada. Como las fibras están de repente en una forma continua, entonces la carga que soporta la matriz lo puede transferir a ciertas fibras, es decir, van a trabajar individualmente las fibras, ¿no? ¿Esto qué? Va a evitar que la ralentización de la propagación de la fisura, ¿no? Va a ser un poco más lenta a que se propague la fisura, si es que hubiese. La matriz actúa como un revestimiento de protección de las fibras, en este caso de las fibras o partículas, protegiéndolas frente al ataque mecánico, ya sea golpes o de repente agentes químicos, ya sea ambientales o sustancias agresivas, ¿no? La matriz, por lo general, va a ser responsable ¿de qué? Del control principal de las propiedades eléctricas, el comportamiento químico y también el uso de altas temperaturas de este compuesto, ¿no? Ya dentro de las matrices metálicas está, bueno, el aluminio, el magnesio, el cobre, el níquel y algunas aleaciones de los compuestos intermetálicos. Estos mayormente son utilizados en aplicaciones como los aeroespaciales, como también automotrices. Para eso se utilizan lo que son matrices metálicas. Pero estas matrices metálicas son muy costosas, ¿sí? Y es por eso que se utilizan matrices poliméricas. Son solamente específicamente, son exclusivamente para estas áreas que se utilizan estas matrices metálicas. Pero de repente, si yo quiero construir, por ejemplo, un parachoque de un auto, puedo utilizar una matriz polimérica, ¿no? Entonces, son solamente, las matrices metálicas son específicamente para estas áreas. ¿Listo? Entonces, si yo utilizo de repente una matriz cerámica, ¿con qué objetivo, con qué fin no puedo utilizarla esta matriz cerámica? Pues simplemente porque los cerámicos soportan altas temperaturas y para eso yo puedo utilizarlos, ¿no? Entonces, cada matriz es utilizado para un fin, ¿listo? Entonces, ahí vemos cómo se comporta los tipos de matrices. En cuanto a la fase dispersa, o de repente también denominada la fase de refuerzo, son fibras o partículas que aumentan la resistencia y rigidez del material. Estos van a tener una baja densidad, ¿sí? Una baja densidad, por lo que van a presentar una alta resistencia específica, ¿sí? Y un alto módulo específico. Las presentaciones de la fase de refuerzo va a ser ya sea en fibras, como vemos aquí, en fibras, pueden ser en partículas, como también en hojuelas o de repente escamas, que no son las únicas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, matrices, algunos tanto termoplásticas como termoestables o termofijos, ¿ok? Y el refuerzo. Dentro de los refuerzos tenemos las fibras de vidrio, la aramida, carbono, fibra de carbón, mejor dicho, fibras naturales, entre otras, para finalmente formar lo que es un compuesto. Entonces, estas son algunas presentaciones de las fibras. En este caso pueden ser mejor dicho, presentaciones de los materiales compuestos ya en sí, ¿sí? Esta es la unión ya de la fibra con la matriz. Pueden ser de diferentes presentaciones. Pueden ser fracciones de volumen, es decir, que se agregue más fibras que material que la matriz, ¿listo?
O de repente voy a adicionar más matriz que refuerzo, ¿no? Y el tamaño también de las fibras. De repente el tamaño son más grandes a comparación de estas fibras. O de repente la forma, en esta forma es circular y estas en formas cuadráticas, ¿no? Entonces, esas son las formas de las fibras o del refuerzo. La distribución, de repente unas son toditas, son en una determinada altura, o de repente en diferentes alturas, ¿no? Uno más abajo, otro más arriba, así sucesivamente. La distribución de las fibras o del material refuerzo. O la orientación, de repente yo quiero a 0 grados, o de repente yo quiero a 45 grados, o a 90 grados, ¿no? Como vemos aquí. Entonces, ahí también se puede variar en cuanto al refuerzo. Nos vamos a quedar en la clasificación. ¿Listo? Entonces, la clasificación. Hay dos tipos de clasificaciones de materiales compuestos. Pueden ser la clasificación mediante los refuerzos o de repente mediante las matrices. En cuanto a los refuerzos, pueden ser reforzados con partículas, ya sean partículas grandes o de repente consolidado por dispersión. Pueden ser reforzados con fibras, estas pueden ser continuas o discontinuas, o pueden ser reforzados por estructuras, ya sean laminares o de repente paneles sándwich. Esto es una clasificación en cuanto a al refuerzo, ¿sí? Pero si nos basamos la clasificación en cuanto a la matriz, pueden ser, ¿no? Ya hemos hablado de, pueden ser matrices poliméricas, pueden ser metálicas o de repente cerámicas. Entonces, esa es también otra clasificación de estos materiales compuestos. ¿Listo? Entonces, nos vamos a quedar aquí en lo que son clasificaciones de los materiales compuestos. Si ustedes pueden investigar un poquito más de lo que hemos hablado en cuanto a la historia o de repente las partes importantes de un material compuesto, normal lo pueden hacer. O de repente pueden ya seguir avanzando en lo que son materiales compuestos, cuáles son sus clasificaciones, o de repente qué propiedades tienen estos, dónde podemos observarlos, etc. Entonces, nos vamos a quedar ahí. ¿Sí? Nos vamos a quedar en la clasificación de los materiales compuestos. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Pueden hacérmela llegar, por favor.